Bienvenidos entonces a otra sesión de su materia de contabilidad general. Esta vez vamos a ver el tema de la valoración de los inventarios. Nosotros hasta ahora hemos trabajado en lo que se llama el sistema de inventario permanente. Es decir, en las dos formas, en los dos sistemas que hay para llevar el tema del inventario en contabilidad, hay dos sistemas. Les explico la diferencia. Está el sistema permanente y el sistema periódico. El sistema permanente es como hemos trabajado hasta ahora. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay una venta de mercancía, yo a ustedes les he dado las dos, digamos, informaciones relevantes para registrar esa operación. Que está el lado del ingreso en la venta, ¿no? Esta es una venta. Está el lado del ingreso y está el lado del costo de esa venta, ¿no? Es decir, cada vez que hemos hecho una operación de venta hasta ahora, yo les he dado esas dos puntas, la información referida a las dos puntas, a la punta del ingreso y a la punta del costo. Entonces, por ejemplo, les digo, mira, estamos vendiendo mercancía en 1000 que nos costó 700. Entonces, les he dado hasta ahora esas dos informaciones, ¿no? Esos dos datos necesarios para registrar el ingreso y el costo en la venta. Eso es trabajar de manera permanente. Cada vez que hay una venta, yo registro el ingreso, ¿verdad? Defino el costo y lo registro también. Ahora, la forma de llevar el inventario más común, porque es menos engorrosa y se trabaja, digamos, menos, hay menos carga de trabajo, es el inventario periódico. ¿Y qué significa inventario periódico? Que a diferencia del permanente, yo voy a ir registrando en cada venta, voy a ir registrando únicamente los ingresos, no me voy a preocupar por el costo, ¿verdad? Sino hasta el final del periodo. Entonces, cuando termine el periodo, cuando me refiero al periodo, me refiero a ese momento en que yo quiero ver mis resultados, ¿no? Es decir, terminó el periodo, supongamos que es mensual. Cada empresa define, digamos, con qué frecuencia ve sus resultados, ¿no? Entonces ya yo quiero cerrar mis números y quiero mostrar mis estados financieros, balance general, estado de resultados. Entonces yo espero al final del periodo para hacer eso. Y en ese momento, entonces, cuando yo deduzco el costo, y vamos a ver cómo. Es decir, me dedico durante el periodo solamente a registrar los ingresos y cuando termine el periodo, mientras estoy cerrando, una de las cosas que cierro es justamente la definición del costo. ¿Cuánto me costó lo que vendí? ¿Ok? Eso es llevar el inventario de forma periódica. De ahora en adelante, en esta materia, vamos a llevar el inventario de forma periódica. Es decir, voy a preocuparme únicamente por registrar el ingreso en la venta, cada vez que hago una venta, y cuando cierre el periodo, es que voy a deducir, ya vamos a ver cómo en un ejemplo, voy a deducir el costo de la mercancía que se vendió, el costo de la venta, ¿ok? Y lo vamos a registrar. Esa es la diferencia de los dos sistemas. Ahora, independientemente del sistema de valoración de inventario, o sea, mejor dicho, independientemente del sistema en que se lleve el inventario, sea periódico o sea permanente,
hay unas metodologías para valorar, para ponerle valor al inventario, ¿sí? Y esas metodologías se aplican en cualquiera de los dos sistemas, cualquiera de estos dos sistemas. Esas metodologías son las siguientes: identificación específica, PEPS, que significa primero que entra, primero que sale, o su acrónimo en inglés, First In, First Out, ¿no? Primero que entra, primero que sale. Ya vamos a explicar la diferencia de cada uno. WEBS, que es último que entra, es el primero que sale, o su acrónimo en inglés, LAST, ¿no? In, First Out. Último que entra, primero que sale. O el promedio ponderado. Estos son métodos para valorar el inventario, es decir, ponerle valor al inventario. Ese inventario que tengo, cuánto está costando. Cuando yo hago la venta, cuánto cuesta. El inventario que quedó, qué valor tiene. El inventario final, ¿no? El inventario que quedó al final del periodo, que todavía no he vendido, que todavía está disponible, qué valor tiene. O sea, son métodos para valorarlo. Y aplican, como he dicho, en cualquiera de los dos sistemas de inventario. Como de ahora en adelante vamos a trabajar en inventario periódico, ¿verdad? Vamos a también aplicar las metodologías para valorar el inventario. ¿Ok? Entonces, el método de identificación específica es el único que no vamos a poder ilustrar aquí, bueno, porque necesitamos, digamos, la tecnología. ¿Qué significa identificación específica? Bueno, es cuando uno típicamente ve que los productos, ¿verdad? Uno ve que los productos tienen como una especie de código de barras, ¿verdad? Y ese código contiene la información referida, la información relevante a precio, información de precio, y también información del costo de ese producto o de esa unidad que estoy vendiendo. Entonces, claro, cuando el cliente lo toma y pasa por la máquina, ¿no? Cuando va a pagar, bueno, simplemente ese código se lee y ese código va registrando, bueno, estoy vendiendo el producto X y ese producto tiene tanto de precio y tanto de costo. Entonces yo estoy llevando de manera, digamos, específica. Tengo identificado ese producto de manera específica y entonces, bueno, el sistema que estoy usando de contabilidad o administrativo, ese sistema va registrando qué producto exactamente yo vendí, a qué precio se vendió y qué costo tenía. Entonces, en la diferencia, tengo la utilidad, ¿no? En este caso sería utilidad bruta, ¿no? Tengo el margen bruto de cada producto. Lo vendí, no sé, el precio era 100 y me ha costado 70, bueno, entonces me estoy ganando 30. Eso sería, digamos, llevarlo, el producto identificado específicamente. ¿Ok? Porque tengo, digamos, de alguna manera, o en este código de barras, o en alguna parte, tengo de manera específica ese producto, lo tengo identificado en precio y costo. ¿Ok? Y entonces tengo, pues, sé exactamente qué producto se llevó el cliente. Ahora, y claro, de esa forma, en la medida que el producto se va vendiendo, o los productos se van vendiendo, el producto X, el producto Y, el producto Z, todo tiene lo mismo, todo tiene esa identificación, yo puedo saber en cualquier momento, ¿verdad? Cuánto llevo de utilidad, cuánto llevo de ganancia, en esos productos o en el periodo. Ahora, cuando no tengo el producto identificado específicamente, entonces yo igual tengo que definir
de qué manera estoy entregando el inventario o estoy vendiéndolo. Entonces tengo que definir, por supuesto, hay digamos, logística de entrega de inventario que dice claramente cuál es el sistema, cuál es el método que tienes que usar. Ahorita pongo un ejemplo. Tú tienes que definir cómo se está yendo ese inventario. Tienes que, digamos, asumirlo. Entonces, si tú estás entregando primero los más viejos, es decir, los primeros que llegaron, entonces deberías usar un PEPS. Deberías usar primero que entra, primero que sale. Es decir, primero que entra significa que el primero que llegó y el primero que sale es el primero que se fue. Es decir, el primero que llegó fue el primero que vendiste, ¿verdad? El primero que llegó fue el primero que regalaste. El primero que llegó fue el primero que se robaron. Porque cuando yo aquí digo primero que sale, sale de alguna manera. O porque lo vendiste, o porque lo regalaste, o porque se lo robaron, o porque se dañó. Pero estás asumiendo que ese que se va es el primero que llegó. ¿Y quiénes son los primeros que llegaron? Los más viejos, ¿no? Entonces, los más viejos son los que estás vendiendo o entregando primero. Eso es asumir un PEPS o FIFO. Si asumes más bien un WEPS o LIFO en inglés, ¿no? El acrónimo en inglés. Si asumes un WEPS, significa que el último que entró, es decir, el más reciente, ¿verdad? Es el primero que se está yendo. Entonces aquí estás asumiendo que se entregan primero los más recientes, los últimos que han llegado. Y vas así hacia atrás, pues, ¿no? Y un promedio ponderado significa, este es como el salomónico, es decir, significa que no estás ni entregando el último, ni entregando el más viejo, primero, sino que estás entregando siempre un producto que tiene un costo promedio de lo que está disponible. Es decir, en lo disponible para vender, tú tienes tantos productos viejos como productos nuevos. Y cuando estás en este último método, estás asumiendo que el que estás entregando, o porque se vende, o porque se lo roban, o porque se dañó, o porque lo regalaste, el que estás entregando tiene un costo que es promedio de todo lo que está disponible allí para ser vendido o para ser, digamos, regalado, robado o dañado. Todo lo que se puede ir es un promedio. Eso significa. Ahorita ponemos un ejemplo para ilustrar cada caso. Ok, eso significa usar el costo promedio ponderado. Bueno, vean ahí un segundo. Ok, entonces, tenemos las metodologías y, bueno, esto es un comentario sobre el sistema de inventario periódico. Ya lo comentaba yo hace unos minutos.
Al final de cada periodo, y de nuevo, cada empresa define el periodo. Habrán empresas que les conviene ver esto semanalmente o ver esto mensualmente, ¿no? O trimestralmente. Obviamente, en la medida que se hace más frecuente, pues tienes más información más actualizada y puedes tomar decisiones. Entonces, se asigna al final de cada periodo, ya lo comentamos, luego de realizar el conteo físico. Y hoy en día, por supuesto, hay sistemas que facilitan este conteo, pero si uno se lo imagina físicamente, imagínense que uno tiene una tienda donde vende productos, cualquiera, y bueno, en algún momento paras el movimiento del inventario, es decir, no sigues, imagínate que cierras la tienda, o lo haces de madrugada, cierras la tienda y cuentas físicamente lo que hay disponible, ¿no? El inventario que está disponible. Y a partir de lo que quedó, es decir, eso se llamaría el inventario final, ¿verdad? A partir del inventario que quedó ahí disponible, ¿verdad? Se valora ese inventario, esa mercancía, y entonces deduces, y vamos a ver cómo, deduces lo que se fue, deduces la mercancía que vendiste o que se robaron, porque a lo mejor nunca te enteras que te robaron algo, o regalaste, o se dañó. Hay productos que son más perecederos que otros, o sea, se dañan más rápido y tal, y a lo mejor, bueno, hay una pérdida también porque se daña. Entonces eso es como si lo estuvieras vendiendo, pero sin ingreso, ¿me explico? ¿Qué diferencia hay entre una venta y, digamos, en cuanto a costo entre una venta, un regalo que hiciste a alguien, le regalaste un producto, o se lo robaron, o se dañó? En cuanto al costo, nada, todos cuestan lo mismo, por decir algo. Lo que pasa es que en la venta es el único de esos 4 casos donde tienes un ingreso a cambio. ¿Me explico? En el regalo te cuesta, ¿verdad? El producto, pero no tienes ingreso. Cuando lo regalas, pues bueno, pues se lo regalaste a alguien. Cuando se lo roban, igual, te costó, pero no tienes ingreso, ¿verdad? Cuando se daña, te costó, tampoco tienes ingreso. Solamente cuando lo vendes es que te cuesta, pero sí tienes un ingreso, digamos, a cambio. ¿Ok? Entonces, en el sistema de inventario periódico, como vamos a ver en el ejemplo, termina el periodo, cuentas físicamente, ¿verdad? Lo que quedó, y a partir de lo que quedó y de valorar esa mercancía, tú deduces lo que se fue y por lo tanto tienes entonces el costo de la mercancía vendida, lo deduces y conoces por diferencia con las ventas. Cuando comparas con las ventas, tienes la utilidad bruta. ¿Ok? Tienes la utilidad bruta. Eso al final de cada periodo. Ahora, si durante el periodo, en cualquier instante distinto al final, durante el periodo, deseas conocer el costo de la mercancía vendida, normalmente se hace basándose en experiencia histórica, estableciendo un margen de ganancia sobre el costo de la mercancía. Entonces, claro, ahí te basarías en experiencia histórica. ¿Por qué? Porque durante el periodo significa que no estás parando el movimiento del inventario para contar físicamente y valorar lo que quedó y hacer lo que se indica aquí arriba. Sino que durante el periodo tú lo vas estimando. Tú dices, bueno, mira, no sé, he vendido tantos productos, eso me ha generado 1000 de ingresos, y como históricamente yo tengo un margen de ganancia de 30%, por decir algo, entonces, bueno, el costo quiere decir que es 700, y entonces me he ganado 300. Se hace de forma aproximada, ¿verdad? Se estima en base a la experiencia histórica. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ilustrar el caso del inventario periódico en unos minutos y los distintos métodos para valorar el inventario.
En cambio, en sistema de inventario permanente, que como dije al principio, es como hemos trabajado hasta ahora en la materia, y a partir de ahora trabajaremos en inventario periódico, que es el más común, ¿verdad? En inventario permanente, en cualquier momento era posible conocer esas cosas, porque, claro, como yo en cada, ¿qué significa permanente? Recordémoslo. Es que en cada transacción de venta, yo registro tanto el ingreso como el costo, tengo información de los dos. Entonces, claro, en cada venta yo tengo ya la utilidad, ¿verdad? Que es la diferencia. Tengo la utilidad. Entonces, en cualquier momento, en cualquier instante del periodo, yo puedo conocer la utilidad bruta, ¿verdad? Puedo conocer el costo de la mercancía vendida y el valor del inventario que va quedando. El valor del inventario que va quedando. ¿Ok? Porque tenemos los datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se deduce el sistema de inventario, en el sistema de inventario periódico? ¿Cómo se deduce eso que se fue? ¿No? Ya dijimos que termina el periodo, cuentas físicamente lo que quedó y valoras, según la metodología, el inventario final, lo que quedó. Y por diferencia, deduces lo que se fue. ¿Ok? ¿De qué manera? Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo. Imaginemos que al inicio, inventario inicial, al inicio tenías 100 unidades de un producto, ¿no? Supongamos que vendemos pares de zapatos. Teníamos 100 pares de zapatos al inicio. Cuando me refiero al inicio, me refiero al inicio del periodo. Supongamos que el periodo es mensual. Bueno, al inicio del mes, al inicio de ese periodo, tenía 100 unidades de ese producto disponibles para vender, ¿verdad? Luego, durante el periodo, compraste, cuando se refiere a compras netas, se refiere a que es una compra bruta, pero que tú puedes devolver parte de esa compra, entonces se va restando, ¿verdad? Esa es la compra neta, lo que iría aquí. Se va restando lo que devolviste y los descuentos que te hicieron en compras, porque tú también comprando, cuando estás comprando a tus proveedores, puedes recibir descuentos por volumen, por pronto pago, por ser un buen cliente, qué sé yo. El punto está en que al inventario que tenías al inicio, le agregas las compras que hiciste. Supongamos que durante el periodo compramos 250 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes durante el periodo disponibles para vender 350. Es decir, tenías 100 iniciales. Esas iniciales son las que quedaron del periodo anterior, ¿verdad? Recordemos que estamos comenzando un periodo, entonces terminó el periodo anterior y si tienes 100 unidades. Esas son las iniciales del periodo siguiente. Pero, ¿qué fue lo que tuviste disponible para vender? Lo que tenías al inicio más lo que compraste, ¿verdad? La mercancía que compraste para vender. Supongamos que eso suma 350. Eso tiene que ser necesariamente igual a lo que quedó, que es el inventario final, lo que quedó, más lo que se fue, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, cuando terminó el periodo, tú paras el tiempo, imagínense que detienen la operación, detienen el movimiento y cuentan lo que quedó físicamente, imaginemos que contamos y nos quedaron 125 unidades. 125 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tenías 350 disponibles, ¿verdad? Para vender, o para regalar, o para que se lo robaran, o para que se dañara, ¿verdad? Si tú tenías 350 disponibles y cuando cuentas lo que quedó, hay 125, tú deduces lo que se fue. Es decir, si no me equivoco aquí, 225, ¿no? Necesariamente,
porque esto tiene que dar igual. Necesariamente, de esas 350 disponibles, si te quedaron 125, quiere decir que por deducción se fueron 225, ¿verdad? Para que sume lo mismo, 225. Y cuando yo digo se fueron, por supuesto tú quisieras que todas fueran vendidas, pero estas se fueron. Aquí están las vendidas, aquí están las regaladas, aquí están las que se robaron y aquí están las que se dañaron, ¿verdad? Todas estas se tuvieron que haber ido. Si tú, repito, si tú paras el tiempo y cuentas lo que quedó, se deduce lo que se fue. Y lo que se fue, ¿verdad? Lo que se fue, se pudo haber ido por cualquiera de estas 4 vías. O porque lo vendiste, o porque lo regalaste, o porque se lo robaron, o porque se dañó. ¿De acuerdo? Como dije hace unos minutos, de estas 4, la única que tiene un ingreso a cambio es la venta. Todas las demás tienen 0 de ingreso, pero todas las demás cuestan. Distingamos entre el costo para nosotros y el ingreso para nosotros. No tienen ingreso, pero cuestan. Las 4 cuestan. Todas estas 4 cuestan a la empresa, ¿verdad? Porque es mercancía que se está yendo. Lo que pasa es que la única de las 4 que tiene a cambio un ingreso es la venta. ¿Sí me explico? Entonces, esas ventas son las que van a sostener con sus ingresos al resto de la compañía o a toda la compañía para generar ganancias, ¿no? Pero aquí estamos deduciendo el inventario que se fue, el costo. Entonces aquí abajo tiene la formulita. Si ustedes despejan de aquí arriba, el inventario inicial más lo que compraste durante el periodo era todo lo disponible para ser vendido o para ser regalado, robado, dañado. Si tú a eso despejan de aquí arriba, si despejan de aquí arriba de esta igualdad, si a eso tú le restas el inventario que quedó, si se lo restas, por deducción tienes lo que se fue. Por deducción tienes el costo de la mercancía vendida. ¿Ok? Por deducción. Muy bien. Entonces, ya con un ejemplo lo podemos ilustrar. Vamos primero a hacer este ejercicio. Eso anterior era el costo de la mercancía vendida. Ahora, los ingresos por venta también pueden tener a esas ventas brutas, también tu cliente, el que le estás vendiendo, tu cliente te puede devolver. Por lo tanto, hay una venta neta que es más pequeña que la venta bruta, porque, por un lado, tu cliente te puede devolver, y si esa devolución es porque el producto está malo, por ejemplo, está dañado, para ti es una pérdida, entonces los ingresos son más bajos, ¿verdad? Y también esas ventas pueden ser más pequeñas porque tú le haces descuentos al cliente cuando le vendes. Igual como tú puedes tener descuentos comprando, porque tu proveedor te hace descuentos a ti cuando tú estás comprando, también tú cuando estás vendiendo a tus clientes, le estás vendiendo, también le puedes hacer descuentos por volumen, por pronto pago, porque es un cliente, no sé, antiguo, o sea, lo que sea, descuentos, ¿no? Entonces, eso hace que las ventas sean más pequeñas. Por eso que la venta neta es la venta bruta y le restas lo que te devolvieron y está dañado, porque si lo que te devuelven no está dañado, bueno, está bien. Ah, bueno, conté mal, compré más, te lo devuelven. Lo vuelves a incorporar al inventario y lo vendes. Pero si está dañado, es una pérdida para ti. Y descuentos en ventas que tú le hagas a los clientes. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplito. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a... bueno, vamos a tomar aquí mismo los datos. Vamos a ver.
¿Qué tenemos allí? Ahí tenemos que nos piden calcular la utilidad nos piden que calculemos la utilidad bruta si las ventas del periodo fueron 100 millones, ventas 100 millones, ahí nos están dando los ingresos por venta, las ventas brutas, ¿no? Porque de esas ventas hubo devolución de 3 millones e hicimos descuento a nuestros clientes por 5 millones. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos los datos para las ventas netas. ¿Ok? Porque nos dicen la venta bruta, la devolución y el descuento. También nos dicen que al inicio, el inventario, es decir, el inventario inicial que existía al inicio del periodo, tenía un valor de 50 millones. También nos dicen que durante el periodo nosotros comprando a nuestros proveedores, compramos un valor de 70, devolvimos de esas compras un valor de 2.8 y recibimos descuentos en esas compras, porque nosotros comprando, como ya hemos dicho, podemos recibir descuento, ¿verdad? Recibimos un descuento de 5,6. ¿Sí? Y el inventario al final, nos dicen que el inventario al final, es decir, cuando termina el periodo, cuentas físicamente y valoras el inventario, lo valoras, le pones valor y ya dentro de unos minutos vamos a hacer un ejemplo con las metodologías de valoración que ya vimos al inicio. Cuando lo valoras, ese inventario final tiene un valor de 40 millones. Entonces, con todos estos datos nos piden calcular la utilidad bruta. Entonces, voy a abrir el Excel para apoyarme. Apoyarme en el Excel para este ejercicio. Vamos a abrirlo un momentico. Vamos a poner aquí un segundo. Vamos al Excel. Okay. Vamos a ver. Ajá. Vamos a usar aquí. Pues. Vamos a ver aquí el Excel. Ok, ahí lo tenemos ya.
Ahí lo tenemos ya. Entonces, nos están diciendo, voy a copiar aquí los datos, que las ventas del periodo, en este caso serían ventas brutas, alcanzaron los 100 millones. Voy a trabajar en millones para que sea más fácil. 100 millones, ¿verdad? Las ventas brutas. Me están diciendo que de esas ventas recibimos, perdón, en este caso las ventas, una devolución de 3 millones. Le hicimos un descuento al cliente o a los clientes, descuentos de 5. ¿Ok? En el caso de las compras, me están diciendo que nuestras compras brutas fueron de 70 millones. También esas compras tienen devoluciones y descuentos. Es decir, nosotros comprando devolvemos y también recibimos descuento de nuestros proveedores. Devolvimos, en este caso, 2,8 y recibimos descuento de 5,6, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá. Y me están diciendo el inventario inicial, es decir, al inicio del periodo tenía un valor de 50 millones y que el inventario al final, es decir, cuando terminó el periodo tenía un valor de 40. Recuerden que cuando termina el periodo estamos deteniendo, imaginemos que detenemos la operación, no se mueve más el inventario para contar lo que quedó. Lo que se cuenta físicamente se le da luego un valor según la metodología que estemos usando de valoración, que ya dijimos que hay 4, ¿no? Se le da un valor e imaginemos que en este ejemplo ese valor es 40. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la utilidad bruta. Pero para todo barco que no sabe para dónde va, cualquier viento es bueno. Es decir, hay que recordar primero qué es la utilidad bruta para poder responder la pregunta del ejercicio. La utilidad bruta sería, ¿verdad? Nos están pidiendo la utilidad bruta, sería a las ventas netas le restamos el costo de la mercancía vendida, ¿verdad? Y tenemos la utilidad bruta. Entonces, hay que hallar las ventas netas y hay que hallar el costo de la mercancía vendida para poder responder esta pregunta, ¿no? Entonces, voy primero con las ventas netas. Bueno, las ventas netas, ya dijimos, que son a la utilidad bruta, a la venta bruta, perdón, a la venta que hacemos en términos brutos, le restamos las devoluciones de las ventas que recibimos, ¿verdad? Por supuesto, asumiendo que esa mercancía que nos devuelven está mala, entonces no la podemos volver a vender. Pero si estuviera buena, vuelve a entrar al inventario. Si estuviera mala, es una pérdida. Pero igual hay una devolución porque estamos vendiendo menos, porque nos devolvieron una parte, ¿verdad? Y si además yo le hago descuentos al cliente, si le hago además descuento al cliente, tengo una venta neta más baja. Es decir, mi ingreso es más pequeño. En este ejemplo, la venta neta es de 92. ¿Verdad? Luego, con las compras ocurre lo mismo. Las compras netas, voy a copiarme esta fórmula, las compras netas serían compras. Las compras netas, igual. Yo tengo una compra bruta, es decir, yo estoy aquí comprándole a mis proveedores. Le compré 70, pero, bueno, tuve que devolver de esas compras una parte, entonces la compra es más baja, ¿verdad? Y si además yo recibí descuento, esos descuentos pueden ser por volumen, porque compré bastante, por pronto pago. Ese descuento hace que también mi compra neta sea más pequeña, porque estoy en términos de valor, pues,
comprando menos. Aunque sea la misma cantidad, estoy pagando menos porque me están haciendo un descuento. Entonces la compra en valor es más pequeña. Recuerden que todo este ejercicio está en millones. ¿Ok? Entonces ya tengo las compras netas. Pero ¿qué me dijeron a mí hace unos minutos? Que yo puedo deducir el costo de la mercancía vendida a partir de lo que quedó, ¿verdad? Y por ahí tuvimos una formulita, que la pueden revisar en la presentación, que nos dice, bueno, si tú tenías al inicio un inventario de 40, ¿verdad? Al inicio, y además durante el periodo hiciste unas compras, ¿verdad? Esa suma es lo disponible para vender. Y si ahora a eso le restas lo que quedó al final, es decir, recordemos que esa valoración del inventario final, perdón, la puse al revés, disculpen. Esto sería aquí. Ajá. Repito, tú al inicio tenías un valor de 50 millones. Durante el periodo compraste 61,6. Eso te está dando todo lo disponible para vender. Si tú a eso, cuando termine el periodo, valoraste y tienes un inventario final de 40, si a eso le restas lo que quedó, por lo tanto, la diferencia es lo que se fue. Es el costo de la mercancía vendida. Entonces, ahí de esa manera estamos deduciendo lo que se fue, el valor de lo que se fue. Y repito, eso que se fue pudo haber sido vendido, robado, dañado, regalado, ¿verdad? Igual es un costo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se fue. Entonces, entendiendo eso, deducimos lo que se fue y ahora ya puedo pasar a calcular la utilidad bruta. Entonces, las ventas netas ya las conozco, ¿verdad? El costo de la mercancía vendida o el costo de lo que se fue ya lo deduje y por diferencia tengo la utilidad bruta, por diferencia. Entonces, el ejercicio, digamos, termina acá. Me preguntaban la utilidad bruta. Bueno, la utilidad bruta sería 20.4 millones porque mis ventas netas fueron 92 millones y el costo de lo que se fue 71,6. ¿Ok? Ahora, y si imaginamos distintos escenarios aquí, por ejemplo, esa sería ya la respuesta del ejercicio, ¿no? Pero ahora vamos a hacer variantes para analizar. ¿Qué ocurriría si yo no recibo ninguna devolución de las ventas o no hago ningún descuento? Bueno, si no hago ningún descuento, por ejemplo, el descuento es 0, ¿verdad? Y mi venta neta es mayor. Por lo tanto, mi utilidad bruta es mayor. ¿De acuerdo? Podemos comparar con la situación inicial, ¿no? El descuento era 5, la venta neta era 92. Cuando lo elimino, tengo una venta neta mayor, lógicamente, y tengo una utilidad bruta mayor. Ok. Ese es el caso si yo tuviera una venta neta más alta. Por supuesto, la utilidad bruta es mayor. ¿Qué ocurre si en mis compras yo no hubiese recibido un descuento en mis compras? Bueno, mi compra neta habría sido mayor. Si yo no recibo descuento, mi compra neta es mayor, ¿verdad? Y la utilidad bruta cae. ¿Por qué? Porque si yo no recibo un descuento, yo estoy comprando lo mismo, pagando más, ¿verdad? Entonces mi compra neta es mayor. Si mi compra neta es mayor, entonces lo que está disponible para vender era mayor. Fíjense que lo disponible, lo voy a poner aquí aparte, ¿no?
lo disponible para vender en el periodo sería lo que tenía al inicio más lo que compré. Entonces, claro, si yo vuelvo a colocar aquí el descuento era 5.6, ¿verdad? Si yo coloco aquí el descuento, fíjense que lo disponible para vender es 111. Pero si yo el descuento, si yo no hubiese recibido ese descuento, lo disponible es mayor. Por lo tanto, si yo comparo algo disponible mayor con el mismo inventario final que quedó, ¿verdad? El inventario que quedó, ese costo de mercancía que se fue es mayor. Es decir, lo que estoy diciendo es que lo que se fue, entonces fue mayor, porque había disponible más y el inventario que quedó fue 40. Entonces, el costo, lo que se fue, es mayor. Fíjense que si yo echo por atrás el descuento, el costo de mercancía es 71. Si lo borro, es 77. ¿Y qué significa que el costo sea mayor? Que tu utilidad es más pequeña. Porque si este costo es mayor para el mismo nivel de ventas, entonces tu utilidad es más pequeña. ¿Ok? Claro, cuando te hacen un descuento, tu utilidad es más grande. Pues si te hacen un descuento en la compra, tú estás ahí ganando valor, ¿verdad? Entonces tu utilidad es más grande. Ok. Ahora, ese es el caso en que movemos las compras, no las cambiamos. ¿Qué ocurre si el inventario final hubiese sido más bajo? Supongamos que hay un robo. Claro, tú a lo mejor no te enteras del robo. El robo está incluido en el inventario final. O si se daña la mercancía. Se daña parte de la mercancía y alguien la bota. Y tú no te enteras. Claro, te enteras es por deducción. Porque, ¿qué ocurre? El inventario final ya incluye todo, lo que vendiste, lo que regalaste, lo que se dañó, lo que se robaron. ¿Qué quiere decir que se incluye todo? Bueno, si el inventario final es que estás contando físicamente lo que está allí, eso que está allí físicamente al final del periodo, bueno, es lo que está allí. Y a eso tienes incluido, por supuesto, lo que se robaron y lo que regalaste, porque ya eso se fue. Entonces, al valorar el inventario que quedó, tú deduces lo que se fue. ¿Me explico? Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si ese inventario es más pequeño? ¿Verdad? Si es más pequeño, vamos a suponer que es 20. Si es más pequeño, lo que se fue es mayor. Fíjense, con el dato inicial, el costo de la mercancía vendida es 71. Si es más pequeño, entonces lo que se fue es mayor. Y si lo que se fue es mayor, tu utilidad es más pequeña. ¿Ves? Ahora, fíjense que eso se fue sin ninguna contraprestación en ingresos. Entonces, claro, para el mismo nivel de ingreso, imaginemos que eso es que se dañó. ¿Qué significa que se dañó? Que no tienes ingreso, pero sí tienes costo. Entonces, si lo que se fue es más pequeño, imaginemos que, perdón, si lo que quedó es más pequeño, imaginemos que eso que quedó es más pequeño porque supongamos que una parte se dañó, o la regalaste, o se la robaron. Entonces, el costo es más alto, pero no tienes ingresos mayores. Si estuvieras vendiendo, deberías tener ingresos mayores, pero si se lo están robando, o se dañó, o lo estás regalando, el ingreso es el mismo. No tienes un ingreso adicional, pero tu costo sí es más alto. Entonces tu utilidad es más pequeña. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvamos al caso original. Bueno, ese es el ejemplo y además moviendo algunos números para que veamos el efecto que eso tiene en la utilidad bruta. ¿De acuerdo? Ahí el tema está en que si lo vemos físicamente, vamos a verlo, por ejemplo, físicamente. Es decir,
físicamente es que es viendo la cantidad de productos, las unidades, en unidades. Bueno, yo tengo un inventario inicial. Vamos a suponer que tenía inicialmente 100 unidades, como dijimos hace rato, y yo compré, como dijimos hace rato, supongamos que yo compré 250 unidades. Bueno, lo disponible en ese periodo para poder vender, o para que se lo roben, o para que lo regales, o para que se dañe, es lo que tenías al inicio, más lo que compraste. Eso es 350. Ahora, esos 350 unidades, estamos hablando de unidades, ¿verdad? Cuando termine el periodo, yo ahora cuento lo que quedó. Y al ver físicamente lo que quedó, el inventario final, supongamos que quedaron, como dijimos hace rato, 125 unidades. Es decir, este inventario final que está aquí, valorado en 40 millones, son en unidades 125 unidades. Entonces tú deduces de ahí lo que se fue. Es decir, y eso que se fue para ti representa un costo. Se fue, ¿verdad? La diferencia. Tenías disponible esto y si quedaron 125, entonces se fue o se fueron 225 unidades. Es decir, que este costo que está aquí, este costo de mercancía vendida, está representado por 225 unidades que se fueron. Pero esas unidades, como ya dije, esas unidades incluyen, si este inventario final es lo que quedó, ese inventario final que quedó allí, ya tiene incluido lo que tú regalaste durante el periodo, porque al regalar, ese inventario final es más pequeño, ¿verdad? Pero es el que está ahí quedando. Lo que se robaron, al robárselo, ese inventario final es más pequeño. Y lo que se dañó también, al dañarse, ese inventario final es más pequeño. Y si es más pequeño, por ejemplo 100, el costo es mayor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todas esas unidades que tú estás o regalando, o se robaron, o se están dañando, cuestan. También cuestan las que vendes. Lo que pasa es que la única, como ya he dicho, de esas 4 posibilidades, la única que tiene a cambio un ingreso es la venta. Y esos ingresos son los que ayudan a sostener a todo el costo, ¿verdad? Para tener entonces utilidad bruta. Muy bien. Esa es la idea de ese ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ok. Sigamos entonces. Volvamos a la presentación. Ok. Entonces, eso era para ilustrar este ejemplo, este ejercicio. Ok. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, bueno, esto ya es un tema, digamos, para que todos estemos conscientes.
dependiendo del tipo de compañía, por supuesto hay compañías que tienen de todo un poco, ¿no? Pero dependiendo del tipo de compañía, las compañías tienen distintos tipos de inventarios. El punto está en que las metodologías de valoración que vamos a practicar, por supuesto, aplican para valorar cualquiera de estos tipos de inventarios. Entonces, si la empresa es manufacturera, ¿qué significa que es manufacturera? Que convierte una materia prima en un producto terminado y eso es lo que vende. ¿Ok? Manufactura lo que vende. Esa empresa tiene 4 tipos de inventarios distintos. Y en su balance general, tú pudieras ver a lo mejor el inventario sumado, pero también te consigues a veces un balance general donde están los 4 tipos de inventarios separados, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, materias primas, ¿verdad? Hay un inventario de materias primas, luego hay un inventario de productos en proceso, que son, digamos, esas materias primas que ya entraron a la línea de producción y se están convirtiendo en un producto que luego va a ser terminado. Tienes el inventario de productos terminados, este es el que vas a vender, ¿verdad? Tú conviertes materias primas en productos terminados y esto es lo que se vende. Y luego tienes un inventario de materiales y suministros. Es decir, inventarios que no es de materia prima, pero que son también importantes en el proceso. Materiales y suministros para la producción. Entonces ahí tienes, digamos, como a lo mejor inventario de piezas, de herramientas, de repuestos, ¿verdad? Para la producción, inventarios de otros insumos para la producción, ¿verdad? Que son, digamos, más pequeños en cuanto a la importancia, comparándolo con la materia prima. ¿Ok? Luego en la empresa comercializadora, este es el primer tipo de empresa. El otro tipo es una comercializadora, que son la mayoría, ¿no? Es decir, bueno, la mayoría dependiendo, digamos, de la economía, porque hay economías que son más de servicios. Entonces, la comercializadora, este segundo tipo de empresa, es esa empresa que no produce lo que vende, sino que compra un producto que ya está terminado, y eso es lo que va a vender. Entonces la comercializadora, a diferencia de la manufacturera transforma una materia prima en un producto terminado. En cambio, la comercializadora lo que hace es distribuir, es decir, compra un producto terminado y eso es lo que vende. Y aparte de ese inventario, tiene un inventario también de materiales y suministros, que es mucho más pequeño. O sea, esto no está para ser vendido, esto está para acompañar, digamos, a la prestación del servicio y es mucho más pequeño en comparación con el producto terminado. También los balances generales de estas compañías puede ser que tengan el detalle de los 2 tipos de inventario. Entonces, fíjense que, por poner un ejemplo, a lo mejor la manufacturera es una industria, por decir algo, Cargill de Venezuela, Procter & Gamble, Monaca, etc. Hay muchos ejemplos. Es decir, empresas que convierten una materia prima en un producto terminado.
Cadenas comercializadoras son las típicas como los supermercados o la mayoría de las tiendas, ¿verdad? Compran un producto terminado y ese es el que luego van a vender. Entonces, básicamente manejan un inventario de productos terminados nada más. Y el tercer tipo de empresas son las empresas de servicio que no tienen inventarios de productos para la venta. Lo que prestan es un servicio como por ejemplo publicidad, agencia de consultoría, empresa de consultoría, agencias publicitarias, la banca, qué sé yo, yo me dedico a resolver problemas, soluciones informáticas, produzco software y tal. Bueno, es decir, no tengo un inventario físico como tal para la venta, sino que yo lo que hago es que tengo una idea y resuelvo o presto un servicio, ¿verdad? Vigilancia, mantenimiento. Entonces, claro, esa empresa de servicio básicamente no tienen inventario, ¿verdad? No tienen un inventario que se venda como tal. Imagínense la banca. Pero sí tienen inventario de materiales y suministros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienen que tener papelería, tienen que tener no sé, lápices, borradores, un material mínimo, ¿okay? Que les ayuda a prestar el servicio que prestan. Muy bien. Entonces, simplemente para ilustrar en los tres tipos de empresas, los diferentes tipos de inventario que cada una tiene. Como dije hace unos minutos, por supuesto hay empresas que pueden tener una mezcla. Hay empresas que tienen productos que comercializan físicamente y también prestan servicios, por ejemplo. Bueno, entonces eso se puede separar, por supuesto, lógicamente. Ok, muy bien, sigamos entonces. Bueno, antes de llegar al ejemplo, para valorar los inventarios, recordemos las metodologías que vimos al principio. No tengo aquí identificación específica porque no la podemos ilustrar. Ya expliqué al principio por qué. Pero vamos a valorar, para ver la diferencia en los resultados, cada uno. Hay un principio en contabilidad, que lo dijimos al inicio de las clases, que es el principio de consistencia. ¿Qué significa el principio de consistencia? Significa, ¿verdad? Significa que uno debe mantener los métodos, por ejemplo, para valorar el inventario o para calcular la depreciación. Uno debe mantener los métodos periodo a periodo de forma consistente. Es decir, ¿por qué? Porque estos métodos ya veremos que impactan en los resultados de ganancias. El método que usemos impacta en los resultados de ganancias y por lo tanto impacta también en los impuestos, ¿verdad? Pues en una ganancia uno paga impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un principio contable que nos pide que mantengamos de forma consistente los métodos para valorar. Es decir, que si yo estoy usando PEPS, ¿verdad? Yo mantenga ese método siempre a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si lo cambio, van a cambiar los resultados y los resultados entonces, si cambian porque cambio un método, tengo que decirlo. Tengo que decir, en este periodo yo cambié el método de valorar el inventario por tal razón y justificarlo, porque ese cambio va a impactar los resultados y por lo tanto va a impactar los impuestos. Y uno tiene que decir que hubo el cambio para que quien está leyendo tu información financiera, tu interlocutor, sepa la razón por la que hubo el cambio. Si no me lo dices, yo voy a pensar que es un cambio que hubo porque cambió el mercado, porque cambiaron tus ventas, qué sé yo. Pero si me dices que el cambio fue porque cambiaste una metodología, entonces yo estoy más tranquilo, o mejor dicho, no más tranquilo, estoy ya enterado de la razón por la que cambiaron los números, las cifras. Entonces, sí, no quiere decir no quiere decir que no se puedan cambiar los métodos. Se pueden cambiar los métodos, pero hay que decirlo para que el que esté interpretando los números sepa por qué razón cambiaron los resultados. ¿Ok? Cambiaron los resultados. Entonces hay que decirlo, eso es importante. Ahora, en principio, se asume que tú consistentemente debes mantener la metodología. Ahora, ¿por qué razón pudiera cambiar la metodología? Bueno, porque a lo mejor cambió el sistema en que entregas el inventario.
¿ok? Por ejemplo, si cambiamos el método en que entregamos el inventario, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo me dedico a vender granos, por decir algo, granos. Se supone que la forma en que tú valoras el inventario, es decir, la metodología que usas, se supone que debe ser consistente en el tiempo, ¿verdad? Pero además debe ser consistente con la forma en que el inventario se mueve o se va. Una puede ser, primero que entra, primero que sale, es que estoy asumiendo que los primeros que yo compré, o sea, los primeros que llegaron, son los primeros que se van. Es decir, que yo estoy entregando siempre los más viejos primero. Eso pudiera ser, por ejemplo, típico metodología de un restaurante. Tú en el restaurante tratas de que los insumos, las materias primas que tú estás usando para producir la comida, ¿verdad? Que vendes, se usan primero las más viejas. Es decir, vas a gastar primero las primeras que compraste. ¿Por qué? Porque se dañan, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tú tienes tomates, no sé, lechugas y tal, para hacer ensalada, tú vas a gastar primero las primeras que compraste, porque si no se dañan. ¿De acuerdo? Entonces vas a ir saliendo siempre de lo más viejo primero. No significa lo más viejo que está dañado, significa que es lo primero que compraste. ¿Ok? Vas a salir primero de lo más viejo. Igual, por ejemplo, en medicina. Las medicinas se vencen. Entonces, si tú tienes una farmacia, por decir algo, ¿qué vas a vender primero? Vas a vender primero las medicinas que primero llegaron, que primero compraste. Las más viejas las vas vendiendo. Eso no quiere decir que estén dañadas. Una cosa es que caduca y otra cosa es que es lo primero que compraste. Entonces, típicamente en esos tipos de negocios, medicina, alimentos, usas típicamente un PEPS. ¿Por qué? Porque tú primero vas a tratar de vender y de salir de lo más viejo. ¿Ok? Ahora imaginemos que yo, por ejemplo, vendo granos. Si los granos yo los tengo apilados, vamos a suponer que este es el piso, ¿verdad? Yo los granos los tengo apilados. ¿Cómo los voy apilando? Pongo primero una capa, ¿verdad? Después sigo cosechando o comprando granos y los lanzo encima. Entonces tengo otra capa. Sigo cosechando, perdón, o comprando y luego lanzo encima otra capa y así va. Y ahora imagínense que viene el cliente a comprar. Si el cliente viene a comprar, ¿qué se va a llevar primero? Las capas más externas. Va a ir entrando así, ¿verdad? El cliente no se va a llevar primero lo más viejo, se va a llevar primero lo más reciente. Entonces aquí está claro que es un webs, porque lo último que llegó, que es estas últimas capas, es lo primero que se va. Ahora imagínense que esta empresa cambia su tecnología y ahora pone un silo para almacenar los granos. Disculpen el dibujo del silo. Esto es una valvulita. Cuando yo la abro, por aquí cae digamos, los granos. ¿Y por dónde se alimenta el silo? El silo trabaja por gravedad. Entonces se alimenta por aquí arriba, ¿verdad? Entonces, si tú vas cosechando o vas comprando y vas lanzando en el silo los granos, él se va llenando así. Primera capa, segunda capa, tercera capa. Y cuando venga el cliente a comprar, ¿verdad? Tú vas a abrir esta válvula y ¿qué va a salir primero? Las capas más viejas primero, ¿verdad? Y así. Porque cae por gravedad, ¿no? Entonces fíjate que ahí cambiaste la tecnología y estás cambiando la entrega, cómo se entrega el inventario. Por lo tanto, si tú usabas webs y cambiaste a esto, tú tienes que cambiar a un PEPS. Es decir, ahora entregas primero lo primero que llegó, lo más viejo, ¿ves? Entonces ahí la contabilidad te exigiría que tú uses un método consistente con la forma en que se va el inventario. Entonces tendrás que cambiar de webs a PEPS y decirlo en tus estados financieros, en tus informes, decir, señores, en este periodo cambiamos el método de evaluación de inventario, porque eso hay que decirlo porque eso afecta los números, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, entendiendo eso, que hay tres metodologías que deben ser consistentes con la forma en que se entrega el inventario, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué significa el costo promedio? Lo repito,
Es cuando tú asumes, como no tienes control de lo que se entrega, si se entrega primero lo más viejo, se entrega primero lo más nuevo. Supongamos que el cliente tiene la manera de él por su cuenta tomar el inventario, ¿verdad? Como puede ser a lo mejor en un supermercado, que tú llegas al anaquel, tienes al frente todos tus productos, los productos tienen el producto, si estamos hablando de un producto en específico, ese producto obviamente todas las unidades tienen el mismo precio, ¿verdad? Llegaste al anaquel, vamos a suponer que este es el anaquel donde está la mantequilla. Obviamente una mantequilla de una marca, ¿no? Y el cliente no sabe cuál llegó primero, cuál llegó después. El cliente las ve todas iguales y agarra la que sea. Todas tienen el mismo precio. Lo que pasa es que el cliente no sabe el costo que eso tiene para la compañía, porque eso va a depender de la metodología con la que valores. ¿Me explico? Entonces, o si tienes identificación específica, lo tiene la compañía identificado, pero el cliente no sabe el costo. El cliente sabe el precio que tiene ese producto. Ah, mira, esta mantequilla, yo como cliente, mira, tiene este precio, eso es lo que voy a pagar, pero no conoce el costo, ¿me explico? Entonces, no le conoce el costo para la compañía, para la empresa, para el supermercado. Entonces, él toma el producto que sea. Si él toma el producto que sea y yo no sé si es el más viejo o es el más reciente, el más común de los métodos es el promedio ponderado. ¿Qué significa? Significa que lo que está disponible para vender tiene un promedio, un costo promedio. Entre lo más viejo y lo más nuevo hay un costo promedio allí, ¿verdad? Ponderado, ¿por qué? Porque dependerá de los pesos. Si tienes más de lo nuevo tiende, si la economía es inflacionaria, lo nuevo tiende a ser más caro, ¿verdad? Si la economía es inflacionaria, lo viejo tiende a ser más barato, o sea, tiene precios más bajos, tiene costos, pero más bajos. Entonces tú vas a asumir que lo que está disponible tiene un costo promedio ponderado. Y el cliente entonces está llevando un producto de ese costo promedio. ¿De acuerdo? Ahorita vemos el ejemplo con unos números. Entonces, eso es importante porque si la economía es inflacionaria, es decir, los precios van subiendo, lo más reciente es más caro que lo más viejo. ¿Verdad? Supongamos que este es el tiempo. Entonces, supongamos que estos son los precios, ¿verdad? Lo más reciente es más caro, ¿verdad? Que lo más viejo. Entonces, claro, cambiar el método es importante, afecta. Ahora, si la economía, digamos, no es inflacionaria, supongamos que los precios fueran estables, este es el tiempo, estos son los precios, y más o menos los precios son estables, entonces lo más viejo, lo más reciente, perdón, más o menos tiene el mismo precio que lo más viejo. Entonces allí el cambio no impacta tanto, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que ser consistente con la forma en que se entrega el inventario, con la forma en que se va, en que se mueve el inventario. Pero allí, digamos, los cambios no afectan tanto, obviamente. Entonces, por eso es que cuando es inflacionaria también se tiende a usar el más salomónico, que es el promedio, porque la diferencia entre el PEPS y el WEPS puede ser significativa. Entonces se tiende a usar el costo promedio, o a lo mejor la regulación te exige, o la práctica contable te exige el costo promedio, para no entrar en la discusión si es lo más viejo o lo más reciente. Obviamente esté en el caso en que no esté clara la entrega del inventario. Si tú tienes que asumir un método porque no está claro, entonces lo más probable es que asumas el costo promedio, o la práctica contable y el uso te exija usar el costo promedio. Muy bien. Si la economía, digamos, repito, no fuera inflacionaria, los impactos en el cambio de método pues no son tan grandes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces con el ejemplo. Veamos este ejemplito para ilustrar las tres metodologías de inventario, de valoración de inventario. Explico rápidamente la tabla.
Aquí tenemos, digamos, ordenadas por fecha, las compras que esta empresa hizo en el periodo, las ventas que hizo en el periodo. Una cosa es su compra a su proveedor y otra cosa es su venta a su cliente, ¿verdad? O a sus clientes. ¿Qué cantidad compró? ¿A qué costo unitario? Y el total, que es multiplicar uno por otro, ¿no? Y en las ventas tenemos las cantidades que vendimos, a qué precio se vendió cada unidad y tenemos el total, que es multiplicar uno por otro, ¿verdad? ¿Qué significa esta columna saldo? Significa que al inicio, fíjense que ahí está la fecha inicial, al inicio del periodo, vamos a suponer que este periodo es un año, al inicio del periodo yo tenía 110 unidades de ese producto. Aquí estoy haciendo el ejercicio para un producto único en un periodo de un año y vamos a poner en práctica el sistema periódico de inventario. ¿Qué significa periódico? Significa que yo no me mortifico por el costo en cada venta que hago, sino que termino el periodo y cuando termine el periodo, entonces yo ahí deduzco, como ya hicimos en un ejemplo, deduzco el costo de lo que se fue. ¿Ok? Y esto significa entonces que tengo 110 unidades al inicio del periodo a un costo cada una de 5. Este arroba significa at, o sea, cada una a 5 y multiplicar es 550. Este es el valor total de ese inventario inicial. ¿Qué otro dato tenemos? Que cuando termina el periodo, recordemos que se para la operación, se cuenta físicamente lo que quedó, y aquí lo que me están diciendo es que el inventario final son 140 unidades, pero no sabemos a qué costo cada una. ¿Por qué? Porque el costo va a depender de la metodología de valoración. Pero lo que sí sabemos es que físicamente hay 140 unidades. Eso físicamente no depende del costo, no depende, perdón, de la metodología. Eso es lo que cuenta, pues cuando tú cuentas, eso es lo que quedó. Lo que va a depender de la metodología que escojas es el valor que eso tiene. ¿Ok? Entonces sabemos que quedaron 140 unidades, pero ahora dependiendo de la metodología, y eso es lo que vamos a practicar, el valor de cada uno va a ser distinto. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Aquí vamos a poner al lado, vamos a poner una tablita para comparar los resultados. Si yo usara PEPS, si yo usara WEBS, o si usara el promedio ponderado. ¿Verdad? Y ahí comparamos los resultados. ¿Resultados en cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, el inventario, el valor del inventario final, el valor del costo de la mercancía vendida y la utilidad bruta. ¿Ok? Pongo esa tablita ahí para poder comparar los resultados. La utilidad bruta. Ya vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a comenzar con el PEPS para ilustrar en este ejemplo. Vamos a suponer que yo uso para valorar los inventarios el PEPS, que significa primero que entra, el primero que se va, primero que sale. ¿Qué significa el primero que entra? El primero que estaba, digamos, cronológicamente entró a mi inventario disponible, ¿no? Para vender. Es decir, de lo más viejo a lo más reciente.
Y eso es lo que primero que se va. Entonces, lo primero que hay que hacer es valorar el inventario final. Es decir, primero, estoy trabajando en inventario periódico, no olvidemos eso. Inventario periódico significa que yo espero que termine el periodo para sacar estas cuentas. Entonces, terminó el periodo, yo fui registrando mi ingreso, ¿verdad? Mis ventas las fui registrando. No me preocupe por el costo de lo que vendí, sino cuando termine el periodo es que lo voy a deducir. Entonces, lo primero que hago en ese proceso de deducción es valorar el inventario final, el inventario que quedó. Me dicen que quedaron 140 unidades. Ahora, ¿a qué valor? Bueno, si asumo inventario periódico y además la metodología del PEPS, significa que si lo primero que entra es lo primero que se va, entonces lo que va quedando es lo más reciente. Por lo tanto, este inventario final de 140 unidades son 140 unidades de las más recientes, porque es lo que quedó, ¿de acuerdo? Si lo primero que llegó es lo primero que se fue, por lo tanto lo que quedó es lo más reciente, ¿verdad? Entonces, esas 140 unidades van a ser 100 unidades a 8, 100 unidades a 8, pues, 100 unidades a 8, más, me faltan 40 unidades, ¿verdad? 40 unidades de la inmediatamente anterior, 40 unidades de estas, a 7 cada uno. Por lo tanto, el inventario final tiene un valor de 800 más 280, 1080 si no me equivoco. Ustedes me corrigen, por favor. $1080. Este es el inventario final según el PEPS. ¿Ok? Es decir, estas 140 unidades tienen un valor en total de 1080. Repito, porque son 100 unidades a 8 y 40 a 7. Fíjense que voy de atrás para adelante, o no sé, de lo más reciente a lo más viejo, porque es lo que quedó. ¿Ok? No puedo decir que las 140 unidades que quedaron tienen un valor de 8, no puedo decirlo porque nada más yo había comprado 100 de 8. ¿Ok? No 140, 100 de 8. Más 110, más de las 110 anteriores, tomo 40. ¿Ok? Muy bien. Este es el inventario final. 1080. En PEPS. Ahora, ¿cómo deduzco el costo de la mercancía vendida? Bueno, yo sé muy bien que el costo de la mercancía vendida, por lo tanto, va a ser el inventario inicial, ¿verdad? Más lo que compré, las compras netas, recuerden, compras, menos el inventario que quedó, el inventario final. Y si esto lo sustituyo, entonces tengo un inventario inicial que tiene un valor de 550, aquí lo tienen, ¿verdad? Ese inventario inicial de 550, le agrego lo que compré, compramos un total de 2050, ¿verdad? Esas fueron mis compras del periodo, 2050. Esto suma 2600, ¿verdad? Pero ¿dónde va a estar la diferencia? En el cambio de valor que me da la metodología del inventario final, el valor del inventario final que me da cada metodología. Si ahora yo le resto el inventario final fue 1080, ¿verdad? Lo teníamos calculado, lo acabamos de calcular. Por lo tanto, lo que se fue tiene un valor, lo que se fue tiene un valor de 2600 menos 1080. Vamos a calcularlo aquí rápidamente. $2600 menos 1080, 1520, ¿verdad? Es decir, el costo de mercancía vendida en PEP sería 1520.
Y la utilidad bruta, disculpen la caligrafía, la utilidad bruta es a mis ventas netas le resto el costo de mercancía vendida. Las ventas del periodo fueron 2.560. Y el método, digamos, eso no depende del método, eso simplemente es precio por cantidad que vendí. 2.560 menos el costo de la mercancía vendida, que sí depende del método, me va a dar 1.040. Ustedes me corrigen si me equivoco. Ah, pues. 1.040. Ahí tenemos los tres resultados para PEPS. Lo voy colocando ya en la tablita para poder borrar y poder comparar luego. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los mismos cálculos, pero para webs. Voy a borrar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora esto va a ser webs. Ok. Esto va a ser webs. Fíjense que lo único que va a cambiar, lo estoy borrando. Voy a poner otro color para distinguir. Ahora imagínense que voy a usar webs como metodología de valoración de los inventarios. Voy primero a calcular el inventario final. ¿Ok? El inventario final, primero, vamos a ver. El inventario final, de nuevo, recordemos que son 140 unidades lo que quedó físicamente cuando conté lo que quedó. Ahora le voy a poner valor y ese valor depende de la metodología. Si es con webs, esas 140 unidades se supone que son de las más viejas. ¿Por qué? Porque con web significa que lo último que entró, es decir, lo más reciente, es lo primero que se fue. Entonces, ¿qué te va quedando? Lo más viejo. Por lo tanto, este inventario final es lo más viejo hacia acá. ¿Qué es lo más viejo? 110 unidades a 5 cada una. Más, me faltan 30, ¿verdad? Para llegar a los 140. Más 30 unidades a 6, que es el que sigue. Lo más viejo es del inicial, ¿verdad? En este sentido. Ese es el orden cronológico. Entonces, serán 110 unidades a 5 porque no tenía 145, tenía 110 a 5. ¿Y cuánto me falta para llegar a 140? A estas 110 le faltan 30 para llegar a 140. Esas 30 son de qué? De la que sigue en el orden cronológico. 30 a 6 cada uno. Por lo tanto, el inventario final, según Webs, sería 550 más 180, ¿no? 730, si no me equivoco. ¿Sí? 730. Por lo tanto, fíjense que el inventario inicial y las compras no dependen del método, pero el inventario final sí. Entonces, aquí le tengo que restar los 730. Entonces, a 2.600 le quito 730 y voy a obtener el nuevo costo de mercancía vendida en este método. A 2.600, que es el inventario inicial, más las compras, le quito el inventario final y entonces aquí queda 1.870, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces vamos a ir poniendo aquí la información. 730, el inventario final, 1.870, el costo de mercancía vendida. Y conociendo el costo de mercancía vendida y lo comparo con las ventas no dependen del método, pero el costo sí. Si yo a 2.560 le quito eso, me da 690 de
utilidad bruta. 690. ¿Sí? Corrígame por favor si me equivoqué en algún cálculo. 140 aquí. Fíjense que la economía es inflacionaria, es decir, los precios unitarios van cambiando, los costos unitarios van cambiando y los precios unitarios también van cambiando con el tiempo, van subiendo. ¿Ok? A ver, estoy revisando. Ok, creo que está bien. Ok, entonces ya tengo los tres resultados en esa metodología. Ahora voy con promedio ponderado. Con promedio ponderado. Vamos con promedio ponderado. Voy a borrar, digamos, lo que está en rojo, que es lo que va a cambiar. Promedio ponderado. Voy a colocarlo en verde. Voy ahora con el método de promedio ponderado. ¿Qué significa este método? Como ya hemos dicho, significa que no van a considerar que primero se va lo más viejo, ni a considerar que primero se va lo más reciente. Lo que va a considerar es que lo que se va siempre es un promedio ponderado de lo disponible. Y si estoy trabajando en inventario periódico, lo que quiere decir es que yo voy a ver el periodo completo, lo que está disponible en el periodo completo. Y eso va a tener un costo promedio. Y entonces lo que quede como lo que se fue va a ser siempre a ese costo promedio del periodo. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el costo promedio de lo que estaba disponible en el periodo para vender. En ese periodo que hubo disponible para vender, el inventario inicial, vamos a borrar aquí un poquito porque no se vea tan sucio esto. Que había disponible para vender en el periodo. El inventario inicial más todo lo que compraste. ¿Verdad? Que son tus compras. Tú compraste 290 unidades a este total de 2050 y tenías al inicio 110 unidades a un total de 550. Esa suma es lo disponible. Entonces yo primero voy a calcular el promedio del costo de eso que está disponible. ¿Cómo se calcularía ese promedio? Bueno, mira, yo tenía $550, ¿verdad? Al inicio, luego compré $2050 y esa suma en valor está representada en cuántas unidades, 110 unidades más 290 unidades que compré. Por lo tanto, ese promedio es arriba de $2.600 repartidos en 400 unidades, ¿no? Que es lo que está el denominador. Eso te da un promedio de $6,5 por unidad. Es decir, que yo lo que tuve disponible para ser vendido, robado, dañado, regalado en el periodo tenía un costo de 6,5 cada unidad. ¿Ok? Costo promedio. Fíjense que es ponderado según los pesos, porque si tuviera más peso en lo que compré, entonces el promedio tiende hacia allá. Si es más caro lo viejo o más barato lo viejo, el promedio tiende hacia allá. Y si hay más unidades de ese costo unitario, el promedio tiende hacia allá. Entonces, por eso es que es ponderado. No es un promedio simple, sino ponderado. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que $6,5 cada unidad es el promedio de lo que yo tuve disponible en el periodo. Por lo tanto, el inventario final van a ser 140 unidades. ¿Qué fue lo que quedó? 140 unidades, ¿verdad? ¿A qué costo? A 6,5 cada una. ¿Por qué? Porque, bueno,
Si yo estoy diciendo que lo que tuve en el periodo disponible para vender fue de 6,5 cada uno de promedio de costo, ¿verdad? 6,5. Entonces lo que quedó también fue también tiene ese costo. Entonces 140 unidades de 6,5 cada una, esto da $910 el inventario final. Por lo tanto, aquí esto es 910. Ahora, si el inventario final es ese, ¿verdad? Seguimos el mismo procedimiento. El inventario inicial más las compras suman 2.600. Si lo que quedó tiene un valor de 910, por diferencia, lo que se fue tiene un costo de 1.690. Ustedes me corrigen si me equivoco, por favor. 1.690. Conocido el costo, lo comparo con las ventas y tengo la utilidad bruta. Y esto es 870. Entonces fíjense que este último puede ser hasta el más sencillo, porque no hay que ponerse a ver que lo que quedó es de una parte de un costo más la otra parte, tal, sino, como en el caso de Webs o Peps, sino que aquí primero se promedia todo lo que está disponible y después entonces, bueno, lo que quedó y lo que se fue es ese costo. ¿De acuerdo? Entonces, esto te da 870. Si comparamos los tres resultados, aquí tienen la tabla para comparar. Si comparamos los tres resultados, fíjense que la utilidad bruta, según la metodología, es distinta. En economía inflacionaria, típico, el PEPS es el que te da más utilidad. ¿Por qué? Porque, claro, si lo que se fue es primero lo más viejo, normalmente lo más viejo es lo más barato, ya lo dijimos. Entonces el costo es más bajo, para un mismo nivel de venta, la ganancia es mayor. En cambio, cuando comparas con el WEPS, fíjense que el WEPS es el otro extremo. Mientras el PEPS es el de mayor utilidad, el WEPS es el de menor utilidad. ¿Por qué? Porque si se asume que lo primero que se va es lo último, lo más reciente, lo más caro, lo más costoso, porque es economía inflacionaria, lo más costoso. Si lo más reciente es lo más costoso, por lo tanto, tú estás vendiendo primero lo más costoso, ese costo de mercancía vendida es más alto, para un mismo nivel de ingresos, de venta, la ganancia entonces es más baja. Pues para el mismo nivel de ingresos, tiene un costo más alto, la ganancia es más baja. Y el promedio ponderado, fíjense que está entre los dos, no está en la mitad exactamente, lógicamente, eso depende de los pesos de las compras, los pesos del inventario inicial, pero sí está, digamos, es un resultado que está entre los dos extremos. Entonces, fíjense que es 870, que está entre los extremos, la utilidad. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque asume que lo que se está viendo es un promedio de lo que quedó. Entonces no está ni en un extremo ni en el otro. Entonces, fíjense, en economía inflacionaria tiende a tener un costo de mercancía vendida más bajo el PEPS y por lo tanto mayor ganancia. Mientras que el WEPS tiende a tener un costo más alto y por lo tanto menor ganancia. ¿Okay? Y el promedio ponderado está entre los dos extremos. Entonces, por eso es que tiende a ser más común el promedio ponderado, para evitar esas distorsiones si la economía es inflacionaria. Y obviamente cuando vas a cambiar de método tienes que decirlo y justificarlo muy bien. Porque como se fijan, como se pueden fijar, o como se puede ver, la utilidad es distinta según el método. Y si la utilidad es distinta, los impuestos son distintos según el método. El impuesto a la ganancia, el impuesto sobre la renta, ahora que el impuesto a la ganancia es distinto según el método. ¿Ok? Por eso que es importante. Bueno, muy bien. Si no recuerdo mal, ahí concluye, con eso concluye el ejercicio. Si no me queda otro
otro comentario que hacer. Déjenme ver. Muy bien. Entonces, si no hay alguna duda, este es un ejemplo para ilustrar las 3 metodologías de valoración. De nuevo, en inventario periódico. Nosotros vamos, de ahora en adelante en la materia, vamos a trabajar a inventario periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que hay una venta, me preocupo solo por registrar el ingreso. ¿Okay? No me preocupo por el costo de la mercancía vendida, sino que al final del periodo, cuando termine el periodo, dependiendo de la metodología que estamos usando para valorar, hacemos lo mismo que hicimos aquí, contamos lo que quedó al final, lo valoramos según una metodología y por diferencia se deduce el costo de lo que se fue o de la mercancía vendida y por lo tanto la utilidad bruta. ¿Ok? De ahí para adelante, digamos, de la utilidad bruta, recuerden que después vienen los gastos operativos para llegar a la utilidad operativa o al EBITDA, gastos de depreciación, gastos de intereses, si los hubiera, utilidad de impuestos, los impuestos sobre la renta y la utilidad neta, si queremos, digamos, completar el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Esto lo que cambia es la utilidad bruta. Muy bien. Muy bien. Con eso concluiría el tema. Bueno, amigos, no sé si hay alguna duda. Igual repasen el video con calma. Con esto concluiríamos el tema y creo que también la clase por el tiempo. No creo que me dé tiempo de entrarle hoy mismo a lo que dije al inicio, al IVA, al impuesto al valor agregado. Eso es muy sencillo también. Bueno, yo creo que si lo pudiéramos, déjame ver si nos da tiempo, no hay 20. No, yo creo que no. Creo que mejor iniciamos la clase que viene con eso y lo vemos rápidamente. Bueno, muchachos, amigos, espero que estén muy bien. Vamos a dar la clase hasta acá. Espero que tengan un feliz día, una feliz inicio de semana. Muchísimo éxito y cuídense mucho. Voy a detener la grabación. Y con esto concluiría la clase de hoy. Un abrazo y cuídense. Detengo la grabación.